Bueno, vamos a hablar un poco de la ola de calor, porque hoy en día te asustan con todo. Viste que viene la lluvia y antes era, bueno, no sé, pasar algo con la tormenta. Hoy en día te dan alerta amarillo, rojo, naranja. Y está bueno los indicadores y se usan adecuadamente. Pero cuando uno se aterra absolutamente por todo, o está bien que te cuides del sol, pero también que no le tengas miedo al sol. Ahora estamos en verano, hace muchísimo calor, las temperaturas son extremas este año y vamos a comentarte un poquito cómo te podés cuidar mejor. Y para eso estamos con el doctor Mario Perminget, que es médico clínico. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, Mario, tenerle terror a todo no, porque la verdad que hay cosas que son buenas, pero hay que saber en su justa medida cómo cuidarse, ¿no? Efectivamente, el tema está en extremar el cuidado. En esta ola de calor, que sería una ola de calor, sería esta temperatura extrema sostenida por un tiempo prolongado, en la cual estamos expuestos, y sobre todo en los grupos de riesgo, ¿sí? Que serían los niños, y los lactantes y los adultos mayores, son los que mayor cuidado tienen que tener en estos días, ¿sí? Los adultos mayores, por ejemplo, el tema fundamental es la hidratación, ya que habitualmente no tienen sensación de sed. De sed, ¿sí? claro. Ese es el problema, o sea que hay que tomar agua aunque no tenga sed. Efectivamente. Y en la tercera edad esto pasa mucho, ¿no? Es muy frecuente de ver, ¿sí? De hecho, hay muchos casos de deshidratación en personas relativamente sanas y adultas mayores que se dan justamente por esa falta de sensación de sed que tienen, ¿sí? Lo que hacemos, sobre todo cuando hace tanto calor, es indicarle una hidratación programada, le decimos, ¿sí? O sea, pedirle que cada 2 o 3 horas vaya haciendo una ingesta líquida de 220, 250 mililitros, sostenida durante el día, como para ir manteniendo una buena hidratación. Tengan o no el celu, un reloj, cualquier cosa que nos avise de... O un familiar que esté atento a eso. Bien, habitualmente, cuando pasa eso, lo hablamos con algún familiar cercano, como para que pueda ir prestándole atención, porque realmente puede llegar a complicarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si no tomas agua y sobre todo en edades avanzadas? En edades avanzadas se genera un cuadro de deshidratación, ¿sí? Las personas adultas mayores habitualmente ya de por sí tienen un menor filtrado glomerular del riñón, y si nosotros le sacamos líquido, claro, eso se empeora aún más, ¿sí? Entonces suelen tener insuficiencia renal crónica que puede descompensarse por esa deshidratación. Por eso es tan importante. Y a partir de allí te descompensa absolutamente todo. Todo. Ese sería un desencadenante para que después aparezcan algunas otras cosas, ¿sí? Pueden darse cuadros de hipotensión relacionados con el calor. De hecho, tenemos que prestarle más atención a los pacientes que están polimedicados o medicados con algunas drogas, por ejemplo, antihipertensivas, claro, ¿sí? Habitualmente, cuando hace tanto calor, la presión arterial tiende a bajar, y es muy frecuente que en estas temporadas de mucho calor tengamos que ajustar la dosis de los antihipertensivos en esos pacientes. Así que la recomendación sería que se controlen la presión y que avisen a su médico para que eventualmente pueda hacer las correcciones correspondientes, ¿sí? Bueno, hay gente que ha llegado a la adultez y a la adultez mayor, un poquito más, en muy buen estado de salud, y uno generalmente los ve correr al rayo del sol. Es bastante común en la zona de Quintas o en los límites de la ciudad ver a gente corriendo. Eso tampoco está, ¿no? O sea, no tenés 20 ni 30 años, por más que estés en muy buen estado de salud. Es verdad lo que decís. Hoy, por suerte, gracias a los cuidados que tienen los pacientes, suelen llegar a edades avanzadas en muy buen estado de salud. Y como se sienten muy bien, a veces hacen cosas que no corresponden, claro, ¿sí? Incluso en estos días, las horas de máximo calor, que serían entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde aproximadamente, no sería recomendable hacer ningún deporte al aire libre, expuesto al sol, salvo que tengamos una necesidad extrema de hacerlo, ¿sí? Claro. Y de hacerlo con la protección correspondiente. Una alta hidratación, usar protección, usar ropa clara, proteger la cabeza con sombrero o gorra,
pero lo ideal sería evitarlo dentro de esa franja horaria. ¿Sí? ¿Sirve esa de donde no entra el frío, tampoco entra el calor? Gente que está completamente vestida, que usa gorros, gente que generalmente trabaja en el campo y está habituada a ese tipo de cosas. ¿Sirve ese tipo de cuestiones o da mucho calor toda esa ropa, esa manga, esas cosas que hacen que dice que donde no entra el frío tampoco entra el calor? En realidad, eso produce calor, sí. Más allá de que la piel no esté expuesta directamente al sol. Pero a veces en algunas tareas o algunas labores es necesario utilizarla para proteger la piel de otras cosas. ¿Sí? Productos químicos, etcétera, a los que uno puede estar expuesto. Bien. ¿Alguna dieta en particular para estos días, más allá de hidratarse? ¿Qué alimentos nos hacen bien? Alimentos frescos, frutas, verduras, no llenarse demasiado el estómago, no comer abundante cantidad de comida. Estamos en una época complicada. No es la mejor época para eso, pero es lo recomendable, ¿sí? Ajustarse un poco más a la dieta y sí aumentar la ingesta de líquido más que en otros momentos, ¿sí? Porque ahora perdemos mucho más líquido por transpiración y por perspiración a través de la piel. Claro. Por eso vamos a notar que orinamos un poco menos también. Está relacionado toda esa pérdida de líquido extra que tenemos a través de la transpiración. ¿Sí? Sorprende la cantidad de líquido que uno puede llegar a tomar. A mí me tocó estar prácticamente todo el día afuera con mucho calor y la verdad que la cantidad de litros de agua que se toman son notorios, pero claro, está eso de sentir sed. Hay gente que ya no la siente. Perfectamente. Es muy notorio. En las personas jóvenes habitualmente sienten sed y eso va haciendo que automáticamente uno vaya ingiriendo lo que va necesitando, y en el adulto, a medida que crece, cada vez se va perdiendo más esa sensación, no en todos, pero es bastante notoria y es peligrosa. Bueno, así que ahí están las recomendaciones y el por qué entonces, y qué hacer. No tener miedo, sino hacer las cosas bien. No hay que tener miedo, sino corregir algunas cosas para no ponerse en situaciones de riesgo. ¿Hay algún indicador, alguna alerta, alguna alarma en la cual decir, bueno, pará, vamos a consulta médica? Sí. Algún síntoma que el paciente empiece a tener, como algún estado confusional, sensación de pérdida de conciencia o pérdida de conocimiento. A veces la hipotensión, cuando hace mucho calor, en los pacientes que ya tienen presión baja, puede provocar un cuadro sincopal. Palpitaciones, aparición de fiebre en el golpe de calor, por ejemplo, fiebre que no tenga ningún origen infeccioso demostrable, también puede estar relacionado con esto. Taquicardia, ¿sí? Todas esas cosas serían síntomas de alerta de que puede estar pasando algo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por todos los consejos y fundamentalmente por sacarnos los miedos y darnos para hacerlo adecuado, ¿no? Son cosas sencillas que se pueden llevar a cabo y que pueden hacer que no tengamos complicaciones en estos días.